Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K Samsung QLED Q60C. Y mientras observas este unboxing, quiero mencionarte algunas cosas importantes acerca de este modelo. La primera es que hasta donde puedo averiguar, todos los tamaños tienen panel VGA. La segunda es que es un televisor LCD con tecnología de retroiluminación LED Edge y filtro de color Quantum Dots, y no cuenta con función de atenuación local. La tercera es que no tiene puertos HDMI 2.1, no es compatible con los 120 Hz en ningún tipo de resolución y tampoco es compatible con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Cuarto, su precio actualmente es un poco elevado y por ende hasta la fecha convendría más comprar el Q60B del año pasado, que debería estar más económico. Y quinto, un aspecto muy importante es que hasta ahora es uno de los televisores Samsung de este 2023 que mejor viene calibrado de fábrica en cuanto a colores y no presenta tonalidad rojiza como si la presenta el CU8000, por ejemplo también el Q80C o incluyendo el Neo QLED Mini LED QN85C. En la caja vas a encontrar por supuesto el cable de energía que va ubicado aquí en esta parte posterior, también la guía de instalación, el manual de usuario, la tarjeta de garantía, también las dos bases laterales que no necesitan tornillos y que se pueden graduar a dos alturas. Por supuesto también encontrarás el One Remote con su diseño renovado, muy pequeñito, también se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB al igual que One Remotes del año pasado. Cuenta también por supuesto con botón para micrófono. Este modelo tiene dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, tres puertos HDMI 2.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable de la antena de aire y tiene también la opción de entradas compuestas para por ejemplo conectar un DVD muy antiguo o una consola de videojuegos muy antigua. Así luce visto desde su parte baja. El grosor máximo de este modelo es de 2,57 centímetros. En la instalación de las bases es muy fácil, cada una puede ir en cualquier lado y si quieres puedes graduarlas a dos alturas para que quede el televisor más cerca a la mesa o más alejado de la mesa. Las bases entran de esta manera haciendo presión y si quieres sacarlas para por ejemplo modificar la altura, salen haciendo fuerza hacia el lado opuesto de esta forma. Y por supuesto lo mismo aplicaría para la otra base. Así luce visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared es de 20 centímetros tanto en horizontal como en vertical. Este televisor tiene un peso máximo sin las bases de 15,5 kilogramos y con las bases de 15,8 kilogramos. Y la distancia entre bases para este tamaño de 55 pulgadas es de aproximadamente 89,5 centímetros. Si así lo quisieras, puedes utilizar estas ranuras de la parte posterior del televisor para organizar un poco mejor los cables tanto de las entradas como el cable de energía. Revisa que en tu unidad haya una etiqueta que indique que hay un plástico que debas quitar de la pantalla. Lo debes quitar porque si utilizas tu televisor con el plástico puesto, entonces tu unidad podría sufrir de sobrecalentamiento y con el paso del tiempo podría llegar a dañarse. La estabilidad de este televisor me parece que es buena. Recuerda que el grosor máximo de este modelo sin las bases es de 2,57 centímetros y con las bases es de 22,4 centímetros. Para este primer encendido debes saber que este modelo reconoce red Wi-Fi tanto de 2,4 GHz como también de 5 GHz. También debes saber que cuando llegues a este paso de términos y condiciones y política de privacidad, podrías cambiar el país de tu televisor Samsung en caso de que así lo quisieras, oprimiendo botón de mute, luego subir volumen, luego cambiar volumen arriba, luego otra vez el botón de mute y te aparece esta lista de países. Escoges el país al cual quieres cambiar tu televisor Samsung. Por ejemplo, si escoges Estados Unidos de América, que es uno de los países más completos, puedes acceder a funciones y aplicaciones extra como Samsung TV Plus, la aplicación de Xbox, entre otras cosas como por ejemplo
tener la opción de escoger entre el Bixby Voice y el asistente de voz de Amazon. Como puedes percibir, la aplicación Samsung TV Plus está disponible, pero es porque he hecho el cambio a Estados Unidos de América, porque en Colombia y en otros países no está disponible, aunque el audio está en inglés. También puedes hacer uso de la función Gaming Hub y desde aquí o desde la tienda de aplicaciones instalar la aplicación de Xbox, la de Nvidia GeForce, de Amazon Luna, Utomic, entre otras. Puedes hacer uso de ellas, pero para eso debes tener paga las funciones, por ejemplo en el caso de Xbox, la función de Game Pass, pero además debes conectar tu televisor Samsung a una VPN de algún país en donde esos servicios estén disponibles de forma nativa. Por ejemplo, aquí en Colombia no basta con hacer solamente el cambio del país de tu televisor Samsung como te mostré unos segundos atrás, sino que además, por ejemplo, debes utilizar un dispositivo intermediario, en este caso, por ejemplo, una laptop, y a través de un software hacer que esa laptop se conecte vía Wi-Fi a una VPN, por ejemplo, de Brasil, que queda muy cerca, y vía cable LAN alimentar al televisor Samsung para que el servicio de Xbox y otros como Amazon Luna estén disponibles. También es bueno que sepas que si quisieras cambiar de nuevo el país de tu televisor Samsung lo puedes hacer fácilmente, pero para esto debes restablecer el Smart Hub. Te vas a configuraciones hasta soporte técnico, luego en cuidado del dispositivo, esperas a que el televisor lleve a cabo este parámetro y luego te va a aparecer esta opción que dice autodiagnóstico, haces clic en ella y luego acá donde dice restablecer el Smart Hub. Este proceso puede tardar entre 1 y máximo 2 minutos, va a resetear todas tus cuentas y algunas aplicaciones que hayas instalado. Luego te va a aparecer esta pantalla, oprimes la tecla de apps, luego acá en configuración, luego te aparece de nuevo la pantalla de términos y condiciones y procedes a aplicar la misma combinación de teclas, botón de mute, luego volumen arriba, luego canal arriba y de nuevo el botón de mute y te va a aparecer otra vez la lista de países. En este caso voy a hacer el cambio a Colombia porque es el país donde vivo. Y como ves, solamente me aparece en este caso la opción de Bixby Voice como asistente de voz, ya no me aparece la opción de Amazon Alexa. Tampoco me va a aparecer la aplicación Samsung TV Plus, tampoco Hulu, tampoco la función de Gaming Hub, tampoco estarán disponibles aplicaciones como la de Xbox, la de Nvidia GeForce, entre otras. Pero aún así considero que vas a poder disfrutar de una buena variedad de aplicaciones no populares y también muchas de las más populares como Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney Plus, Paramount Plus, ViX, entre muchas otras. También es bueno que sepas que si accedes a este menú y quisieras cambiar el orden de estos iconos, lo puedes hacer fácilmente de esta manera donde dice editar lista o simplemente puedes dejar oprimido el botón de OK por algunos segundos sobre el icono que quieres mover y fácilmente lo puedes hacer. Y considero muy útil que hayan añadido esta función en estos modelos Samsung 2023. También me gusta destacar la función de control remoto universal, con la cual puedes hacer que el One Remote se pueda sincronizar con distintos dispositivos, como por ejemplo decodificadores de señal digital, para que con el One Remote le puedas dar comandos tanto al televisor como al decodificador de señal digital y así te libras de tener que utilizar dos controles al mismo tiempo. A este modelo le puedes conectar una cámara web a alguno de sus puertos USB, aunque en este caso solamente he hecho la prueba con una cámara web de la marca Logitech y la puedes utilizar por medio de la aplicación Google Meet o por medio de esta función Multiview, por ejemplo en caso de que quisieras utilizar la aplicación YouTube para ver un video de entrenamiento y al mismo tiempo quisieras verte en el televisor mientras entrenas. O por ejemplo poner un video de karaoke y verte a ti mismo mientras cantas. O también puedes, por ejemplo, transmitir la pantalla de tu smartphone mientras utilizas esta función Multiview. También es bueno que sepas que puedes sincronizar algunos dispositivos vía Bluetooth al televisor para, por ejemplo, escuchar música ya sea a través de archivos MP3 o, por ejemplo, en este caso, como lo hago a través de la aplicación YouTube. Y si quisieras, también puedes optar por apagar la pantalla en caso de que nomás quieras que se reproduzca el sonido y así ahorras energía.
O también puedes optar por seguir escuchando música mientras haces uso del modo ambiente, que es una función que a algunas personas les gusta para utilizar sus televisores Samsung como cuadros decorativos. También es bueno que sepas que este modelo no es compatible con la función de manos libres, es decir que si quieres acceder a búsqueda por medio de comandos de voz, siempre debes oprimir el botón de micrófono del One Remote. Y en cuanto al navegador de internet, que es uno solo y que es propio del sistema operativo Tizen, debes saber que ya es posible realizar búsqueda por medio de comandos de voz, porque en muchos países, incluyendo Colombia, en los modelos Samsung de años pasados, no se podía. Ya por lo menos se puede, aunque sea accediendo por medio de un buscador, en este caso a través de Google, y funciona muy bien en la gran mayoría de ocasiones. También es importante que sepas que puedes reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, como por ejemplo a través de crunchyroll.com, lo cual es una buena noticia porque la aplicación Crunchyroll hasta ahora no está disponible en los televisores Samsung. En cuanto a calidad gráfica, lo primero que quiero mencionarte es que te voy a mostrar los resultados tal cual como vienen de fábrica, porque la gran mayoría de usuarios quieren observar lo que van a obtener cuando encienden su televisor por primera vez. Y como te mencioné desde el principio, este Q60C es uno de los televisores Samsung de este 2023 y probablemente en general que mejor vienen calibrados de fábrica en cuanto a colores. También debes saber que en cuanto a cantidad de brillo, si bien no es increíblemente alta, considero que para la gran mayoría de usuarios puede ser más que suficiente, especialmente para aquellas personas que lo vayan a utilizar en una habitación que no tenga tanta iluminación. Y aunque ese fuera el caso, es decir, una habitación muy iluminada, el trabajo es más que decente, pero obviamente cuando en la escena haya partes oscuras y en la habitación haya mucha iluminación, sí que se pueden notar reflejos en pantalla de lo que tengas en la sala o habitación, pero esto pasa en la gran mayoría de televisores actuales, aún en aquellos que tengan más altas cantidades de brillo. También debes saber que este modelo, al igual que el resto de televisores Samsung, es compatible con la tecnología de alto rango dinámico HDR10+. Aquí te muestro que aparece el logo de HDR10+, pero esto solamente aparece de forma automática cuando el televisor detecta que el contenido es compatible con ese tipo de tecnología de alto rango dinámico, o por ejemplo cuando el contenido tenga HDR10 solamente va a aparecer el logo de HDR. Es decir que las tecnologías de alto rango dinámico no se pueden activar o añadir de forma manual. Recuerda, solamente se puede de forma automática y el televisor lo hace cuando detecta que el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Y también quiero decirte que aunque en la gran mayoría de ocasiones el contenido que vas a poder observar en alto rango dinámico tendrá HDR10, me parece que el resultado con esta tecnología será muy bueno, tanto en cuanto al nivel de detalle, en cuanto al contraste, y me parece, como ya mencioné, que la cantidad de brillo es más que aceptable o más que buena para la gran mayoría de usuarios. Y en general, en cuanto a colores, me gusta mucho los resultados que he podido percibir en este Q60C, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, en todas las escenas en las que lo he probado hasta ahora. También me parece importante que sepas que el trabajo de escalado de imagen de este modelo es muy bueno, al igual que prácticamente todos los televisores Samsung, tanto de esta gama media como de gama alta y aún incluyendo algunos de gama baja. Para estos resultados utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar, aunque obviamente debo decir que el trabajo de escalado de imagen no es perfecto y que el contenido que tiene muy baja resolución obviamente no se va a mostrar en 4K. Eso nunca va a pasar en ningún televisor 4K actual. Por favor, no te vayas a dejar engañar cuando te prometan lo contrario. Pero por lo menos cuando el contenido tenga muy baja resolución, el trabajo es muy bueno por el hecho de que la imagen aún lucirá muy nítida, a veces pareciera que tuviera un poco más de resolución, y las partes pixeladas en la gran mayoría de ocasiones serán casi imperceptibles o por lo menos no llegan a convertirse en algo molesto. En cuanto al rendimiento en escenas oscuras, puedo decir que en este modelo me gustó, es bueno.
Cuando observas la pantalla de frente y el contenido tiene alto rango dinámico, la cantidad de efecto clouding que puedes percibir es muy poca y para nada molesta. Pero si por ejemplo llegaras a observar ese tipo de contenido con un ángulo de visión amplio, obviamente se va a notar mucho efecto clouding, pero esto pasa en la gran mayoría de televisores, aún en algunos de gama alta con tecnología también LCD LED, independientemente del tipo de retroiluminación que tengan. Y por supuesto también podría suceder cuando el ángulo de visión sea amplio en vertical, por ejemplo cuando lo ubiques en una base de pared que quede demasiado alta y observes este tipo de contenido con alto rango dinámico. El hecho de que no muestre tanta intensidad del efecto clouding ni en alto rango dinámico ni en rango dinámico estándar se debe no solamente al hecho de que tenga panel VA, sino también al hecho de que no tiene una altísima cantidad de brillo. También me parece que su uniformidad de colores grises es más que aceptable, tirando a buena. Hay realmente muy poco efecto de pantalla sucia y aunque los bordes de pantalla, especialmente aquellos laterales, se noten un poco sombreados, lo bueno es que ni esos bordes de pantalla sombreados ni el efecto de pantalla sucia se convertirán en algo molesto ni distractor a la hora de ver contenido con más color, por ejemplo a la hora de ver deportes o de jugar videojuegos de deportes. También es bueno que sepas que el manejo de los reflejos de este modelo es más que aceptable, por lo menos con reflejos de focos de luz. Y con reflejos de luz natural no es tan bueno, pero tampoco me parece terrible. En cuanto a los ángulos de visión, como ya podrás saber en los televisores que tienen una configuración de píxeles que lo denominan como si tuviera panel VA, los resultados no son muy buenos. Son peores cuando el ángulo de visión es amplio en horizontal porque los colores pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos, por lo cual no es el mejor televisor para, por ejemplo, ver un partido de fútbol, ver una película o jugar videojuegos con muchos familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla porque van a experimentar sí o sí colores que van a lucir muy lavados o demasiado blanquecinos. Y en cuanto al manejo del movimiento, cuando observas contenido a través de alguna aplicación de streaming o cuando por ejemplo conectas un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, considero que el resultado es bueno, no es el mejor, pero tampoco me parece terrible. Al igual que el resto de televisores Samsung, cuenta con este parámetro, ajustes de claridad de imagen. Puedes optar por modificar la reducción de vibración de forma manual. El movimiento libre de LED nunca lo recomiendo porque oscurece demasiado la imagen y genera un efecto flicker que puede ser muy molesto, por lo cual te recomiendo siempre dejarlo apagado. Y si quisieras uno de los mejores resultados, o en la gran mayoría de casos el mejor resultado, te recomiendo que coloques este parámetro en automático para poder decrecer el efecto de vibración o conocido como judder de forma notoria para que la imagen luzca muchísimo más fluida. Para este apartado gaming empiezo primero con la consola Xbox Series X. Aquí puedes corroborar que este modelo no es compatible con la resolución 1440p, tampoco con frecuencia de actualización variable y tampoco es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en ningún otro tipo de resolución y tampoco, al igual que todos los televisores Samsung, no es compatible con Dolby Vision. Por supuesto, este modelo, al reconocer una consola y poder activar el modo juego, también se puede activar la Game Bar. Sin embargo, esta función de poder hacer zoom, no sé por qué a veces no me permite ser activada, aunque realmente yo encuentro esta función muy poco relevante. También desde esta Game Bar puedes acceder a activar el Motion Plus del juego, el cual mejora el manejo del movimiento en este apartado gaming. También puedes acceder a esta función que hace aparecer una mira en pantalla que puedes cambiar entre estos tres colores y también, si así lo quieres, puedes optar por modificar su ubicación dentro de este recuadro y puede ser tal vez útil para algunos gamers que jueguen videojuegos de disparos de primera o de tercera persona.
Y también desde la Game Bar puedes acceder a configuraciones extra del modo juego, por ejemplo el Motion Plus del juego, que ya te mostré que de la Game Bar también lo puedes activar y que mejora el manejo del movimiento, el HDR juego, que en básico muestra una tonalidad más cálida y menos brillo. En avanzado suele mostrar un poco más de contraste, aunque a veces oscurece un poco la imagen, y en apagado en la mayoría de ocasiones suele mostrar una imagen un poco más brillante. Y también, por supuesto, puedes acceder a la configuración experta de este modo juego para modificar parámetros como brillo, color, contraste, entre otros, en caso de que así lo requieras. También es muy importante mencionar que la Game Bar cuenta con estos modos de imagen, que con cada elección cambia la configuración gráfica en cuanto a brillo y en cuanto a colores, especialmente en el modo imagen deportes, donde se muestra una tonalidad de colores más natural, y el modo de imagen original una tonalidad más cálida y con menos brillo. Ten presente que escoger sea cual sea el modo de imagen no afectará de forma negativa los tiempos de input lag. El rendimiento de este Samsung QLED Q60C con este tipo de videojuegos de deportes no está para nada mal. Si bien el manejo del movimiento no fue el mejor, por ejemplo, a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming, el hecho es que al reconocer una consola y poder activar el modo juego y al mismo tiempo la función de Motion Plus del juego, considero que el manejo del movimiento mejora notablemente. Obviamente no es perfecto y no será igual en comparación, por ejemplo, a un televisor que cuente con los 120 Hz y con tecnologías de frecuencia de actualización variables, pero por lo menos no he llegado a notar efecto ghosting ni rasgamiento de pantalla o screen tearing. Lo mismo aplicaría para este videojuego Forza Horizon 5, también noté un buen manejo del movimiento. Recuerda que obviamente no es perfecto porque este televisor no cuenta con tecnologías gaming avanzadas, pero en cuanto a calidad gráfica y colores, considero que este modelo muestra muy buenos resultados. Ya te mencioné que es uno de los televisores que hasta ahora he visto que de fábrica viene muy bien calibrado en cuanto a la precisión de colores. También me gusta mostrar mucho esta escena de este videojuego GR5 porque tiene mucha colorimetría roja, y es que este modelo sigue haciendo un muy buen trabajo en este caso. El modo imagen deportes en esta ocasión lo que hace es saturar un poco más los colores rojos, pero lo bueno es que no lucen con una tonalidad fucsia como si lucen en algunos otros televisores Samsung. El rendimiento con este tipo de videojuegos de disparos de primera persona o de tercera persona considero que sigue siendo muy bueno. Considero que al activar el Motion Plus del juego la fluidez mejora aunque sea un poco. Tampoco llegué a notar ni efecto ghosting ni rasgamiento de pantalla o screen tearing con este videojuego GR5. Considero además que en cuanto a input lag, este modelo hace un buen trabajo, no tengo quejas al respecto. Considero que casi cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área con este Smart TV Samsung QLED Q60C. Y también quiero mencionar que el rendimiento con este tipo de videojuegos de terror es bueno, aunque obviamente cuando hay mucha sombra y se enciende la luz de la habitación, pues se va a notar mucho reflejo en pantalla de lo que tengas en tu sala o en la habitación. Por ende, obviamente este tipo de videojuegos es mejor disfrutarlos con las luces de la habitación totalmente apagadas. Lo que te iba a decir además es que si bien el manejo del movimiento fue muy bueno con otros videojuegos con más color, es verdad que cuando hay videojuegos de este tipo que suelen tener muchas partes con oscuridad, a veces se puede notar un leve efecto ghosting, pero es muy leve, nada alarmante y nada que interfiera de forma negativa en la jugabilidad como tal. Al menos eso pienso yo, lo estuve probando varios minutos con este videojuego Dead Space y realmente ese muy leve efecto ghosting no me afectó. También quiero mostrarte un poco el rendimiento con la consola PlayStation 5. Te voy a mostrar primero acá en pantalla y video las resoluciones compatibles. Acá de nuevo me muestra que 1440p no es compatible con este modelo. En ratings.com mencionan que sí, pero de manera forzada.
Aquí además puedes volver a corroborar que este televisor no es compatible con tecnologías de frecuencias de actualización variables, tampoco es compatible con los 120 Hz a pesar de que aquí me lo deje colocar en automático, ten en cuenta ese aspecto. Es compatible con modo automático de baja latencia y también con HDR. Aquí te muestro los resultados de los modos de imagen que provee esta Game Bar con este videojuego Dios de la Guerra Ragnarok. Los resultados en cuanto a colores me siguen pareciendo muy buenos. Recuerda que es un televisor que de fábrica viene muy bien calibrado en cuanto a colores. Considero que no te va a decepcionar en ese aspecto y considero que aún en cuanto a brillo tampoco te debería decepcionar tanto teniendo en cuenta que es un televisor de gama media baja. Y también debes saber que algunos videojuegos ofrecen un parámetro de configuración en cuanto a gráficos y cámara y te dará la opción de favorecer el rendimiento o la calidad. Si favoreces la calidad, el rendimiento desmejora notablemente, se nota una especie de ralentización que puede ser muy molesta. Mientras que si favoreces el rendimiento, la calidad realmente no desmejora, pero la fluidez sí que mejora notablemente. La PlayStation 5 actualmente considero que la consola más comprada aparentemente o la más popular entre la nueva generación y la generación de la vieja escuela. Por tal razón muchas personas se preguntan si este modelo de gama media baja va a rendir bien con esta consola y realmente es que sí, aunque obviamente no va a rendir con la misma fluidez con la que rendiría un televisor que tenga compatibilidad con los 120 Hz y con tecnologías de frecuencias de actualización variables, pero aún así considero que podrías quedar más que satisfecho teniendo en cuenta que es un televisor que no es tan costoso. Aunque recuerda que el Q60B del año pasado está más económico y el rendimiento va a ser prácticamente igual en el apartado gaming. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar también por supuesto con videojuego, es normal en toda la pantalla excepto en la parte baja de la pantalla donde se incrementa más ese calor, y esto pasa en todos los televisores Samsung que tienen un diseño ultra delgado. No es algo alarmante, pero por lo menos la temperatura general no me parece tan alta. Para ir terminando este video, quiero decirte primero que en cuanto al sistema de sonido de este modelo, la potencia no está mal, el rendimiento no es lo mejor que puedes encontrar en este rango de precio, pero tampoco me pareció terrible. De hecho, considero que aunque no alcanza altísimas frecuencias ni una alta potencia en sí, me parece que la nitidez la mejoraron, que al aumentar la máxima capacidad de volumen no se va a percibir tanto ruido ni distorsión, lo cual me gustó mucho. Pero obviamente para una persona que sea muy exigente, sí o sí le va a tocar comprar una barra de sonido o un teatro en casa. Al final de este video, en unos pocos segundos, voy a mostrarte una prueba del rendimiento del sistema de sonido de este televisor para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Y como segundo aspecto, quiero decirte que este modelo en general no me disgustó, de hecho me gustó en muchos apartados. Ya mencioné la calibración de colores, está genial, la cantidad de brillo por esta gama de precios es lo normal, es lo que más o menos encontrarás también en otras marcas. En cuanto a sonido, ya mencioné que me gustó mucho la nitidez. La fluidez del sistema operativo es más que decente. También debo decir que la experiencia de alto rango dinámico es buena en general. Pero ante todo lo dicho, considero, como ya mencioné varias veces en este video, que actualmente lo más inteligente es que compres el Q60B del año pasado, porque debería estar más económico, o espera a que baje de precio este Q60C. No siendo más, déjame saber por favor en la caja de comentarios qué piensas acerca de este modelo, lo comprarías sí o no y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima. Ours is a cycle of hatred. Alliances forged and broken. And you pay the price.
us for sharing this world. And we have forgotten what makes us strong.